Sí. Muy rápido, gracias. Bien, ¿ahí se escucha? Simón. Sí. Bueno, eso ya es algo que ya habíamos visto también, para no repetir. repetir. Nada más estamos viendo, muchachos, lo que nos faltó de complemento. Muy bien. Ujú. Bueno, también tenemos que también se puede clasificar la inflamación dependiendo de citología, ya sea que sean infecciosas o también que sean, bueno, que esas infecciosas sean por, ya sea por virus, bacterias o hongos, parásitos, etcétera, o también puede ser por necrosis tisular. En la necrosis tisular, bueno, por ejemplo, en esta imagen es por un síndrome antifosfolípido, pero pues como tal, también puede ser por alguna isquemia que se da en el corazón, es decir, falta de irrigación como tal, algún traumatismo, ya sea una lesión física o química, ya sea pues cuando... Una quemadura, un machucamiento, ¿qué más, muchachos? Los que se van allá, es que a eso yo siempre he dicho que se mueren por gusto. Ay, no, yo la verdad yo no iría a escalar. Los que son los alpinistas, ¿se mueren por gusto? ¿Sí o no? Ay, no, yo la verdad no. La adrenalina. Nada, lo va la adrenalina, ¿no? Yo estoy por aquí abajo en la tierra. Ok. Ok. Por ejemplo, si tienes una lesión por aplastamiento, vamos a centrarnos. Trabaja en una tortillería el hombre, mete la mano, tienes una lesión por machucamiento en la máquina. Si tú dejas eso, vas a tener una necrosis. Claro, si no la limitas, ¿qué va a pasar? Tienes un proceso inflamatorio agudo. ¿De acuerdo? Si no lo autolimitas, pues todas esas sustancias de inflamación van a pasar al torrente circulatorio, generan una respuesta a inflamación. Si hay necrosis, ¿qué va a pasar? Es una gangrena húmeda y luego después de la gangrena húmeda una sepsis. Y si pasas a choque séptico, se muere. Bueno, cuando estás en el hiperdinámico tienes chance. Cuando entras al hipodinámico, ya nada. Muy bien, sigue. Bueno, también tendríamos por cuerpos extraños, ya sea por astillas, también por, bueno, cristales de urato, como ya conocemos en la gota, que esos pueden desencadenar la inflamación, o también se ha visto que simplemente con... Reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, en asma, también. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Sí, bueno, también como la doctora dijo, pues van a ser esos tipos de reacciones, ya sean ambientales o hasta endógenas, y pues esa va a ser muy importante porque estas reacciones van a ser prácticamente lo que nos vaya, bueno, son las que más pueden hacernos daño o más se ve que más nos hacen daño porque es difícil regularlas. También tenemos pues enfermedades por autoinmunidad, que quiero representar con esta imagen, y pues sería todo. Los mediadores, ya sabemos cuáles son todas las salidas. Yo creo que todas esas ya los vimos. Sí, pero... Y nos vamos a... Bueno, es que aquí entraría, doctora, lo de... Sí, factores de coagulación y pues ya seguiría, o sea, los mediadores Factores de la coagulación, ya vimos que también se activa el factor 12, ¿no? Sí, Ya lo o vimos. sea, eso lo vimos en lo que eran las quininas, porque está relacionado con la Está bradicilina. relacionado. Acuérdense que un fenómeno, ¿por qué tienen los pacientes, por ejemplo, con COVID, que tienen una reacción autoinflamatoria sistémica? ¿Por qué tienen incremento de trombosis? Porque se activa el factor 12. A final de cuentas, la cascada de coagulación se incrementa. ¿Qué relación tendría, por ejemplo, si tienes una lesión por machacamiento en el pie y haces una trombosis en la inguinal? ¿Tiene relación? Claro. ¿Por qué? Porque activas a este sistema de coagulación. ¿Ok? Entonces, están involucrados también la cascada de coagulación, la cascada del complemento, y si tienes una deficiencia o tienes una inflamación extensa o tienes un proceso sistémico severo, esta capacidad de fibrinólisis pues no va a ser capaz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más?
Sí, o sea, y luego también tenemos lo que serían ahora sí las proteínas de fase aguda, que bueno, ya en esta parte pues tendríamos que hay reacciones sistemáticas que son secundarias a la inflamación. Entonces, hay dos respuestas fisiológicas asociadas. La primera es la que involucra el cambio de temperatura corporal, que bueno, pues este ya sería regulado por lo que es el hipotálamo, con la respuesta de la generación, con la generación, perdón, de la respuesta febril. Y la segunda va a incluir cambios en el metabolismo por múltiples sustancias que son producidas por el hígado. Luego tenemos que las citocinas que habíamos mencionado, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, son las citocinas que se van a liberar en el sitio de lesión tisular, pero estas van a provocar lo que es la respuesta febril en lo que es en el hipotálamo. Entonces, o sea, se menciona que es como un posible mecanismo de factor de alarma. Y así también se van a producir otros mediadores de la fiebre a través de la producción de prostaglandina E2 y también va a haber se mencionaba que también va a haber una producción de la hormona adrenocorticótropa con la producción de cortisol. Y así también va a crear una retroalimentación negativa con los glucocorticoides, o sea, que va a hacer que los glucocorticoides inhiban la expresión de citocinas. Ahí tiene mucha importancia, por ejemplo, los mediadores del ácido araquidónico. ¿Se acuerdan que el ácido araquidónico, bueno, eso lo vamos a ver, y por qué mecanismo, por eso funcionan los AINES? Toda lesión tisular aumenta la síntesis de ácido araquidónico, hay conversión de lipoxigenasa, que es la degradación de la 5-lipoxigenasa, y también por la vía de las prostaglandinas y los tromboxanos. Recuerden. ¿Sí? Y estos mediadores, pues a final de cuentas, ¿qué es lo que nos van a incrementar? Son mediadores a distancia, muchachos. Prostaglandinas obviamente tienen factor, sobre todo vasodilatación, vasoconstricción con tromboxano. ¿Y qué más? A distancia también fenómeno de dolor. Las prostaglandinas también pueden generar efectos parácrinos para generación del dolor, sobre todo en los receptores neurológicos o las terminales que tienen en ciertos tejidos. ¿Qué más? Sí, entonces, bueno, además también tenemos otras proteínas como lo que es el amiloide sérico A. La principal es la proteína C reactiva. Sí. Es la principal. ¿Dónde se sintetiza la proteína C reactiva? En el hígado. ¿Ok? El hígado es el principal productor de estos mediadores de inflamación. Entonces, la proteína C reactiva es sintetizada a nivel hepático. Y hay otros componentes, como Sí, son. como son el amiloide sérico A y el componente P del amiloide sérico. Entonces, estos van a contribuir para lo que es la defensa del huésped y van a neutralizar directamente a los agentes inflamatorios y van a minimizar lo que es la extensión de la lesión del tejido y también participan en lo que es en la reparación y en la regeneración. Entonces, como tal, la PCR o la proteína C reactiva va a tener múltiples actividades biológicas dependientes de calcio y también, o sea, va a estar relacionado con la inmunidad innata y es considerado como un monitor para valorar lo que es la gravedad del proceso inflamatorio y así como respuesta al tratamiento. Entonces, bueno, y va a haber ciertas enfermedades, como ya lo habíamos visto en clases previas, como lupus eritematoso sistémico, que va a contar con niveles de proteína C reactiva bajos. Sí, y por ejemplo, lo que es la porción A del factor amiloide sérico va a generar en la inflamación, va a proporcionar que se desarrolle lo que es la fagocitosis del colesterol de los macrófagos en el sitio de la inflamación. Y también se puede utilizar para lo que es la reparación tisular. Y así va a inhibir lo que es la activación plaquetaria, que está inducida por lo que es la trombina, y va a inhibir lo que es el estadio respiratorio en neutrófilos, y va a prevenir lo que es la destrucción tisular por la oxidación. Sí, y estas dos proteínas van a representar, por ejemplo, un ejemplo benéfico en una respuesta inflamatoria aguda, mientras que en la crónica va a ser una respuesta dañina. Sí, y entonces, bueno, eso es como por parte de los mediadores bioquímicos. Tener en cuenta que la proteína C reactiva, el pico máximo de síntesis de cuánto es una vez que empieza un proceso inflamatorio agudo. En horas, días o meses. 6 horas. Es en horas, ¿no? 6 horas, muy bien. Diego, ¿ah? Sí. 6 horas, es un pico, cuando tienes un proceso inflamatorio agudo, es un pico de producción máxima de 6 horas, con una resolución, si se resuelve el proceso agudo, ¿de cuánto tiempo? 2 o 3 días.
¿ok? Con una disminución de esa cantidad o de esa síntesis de proteína C reactiva, ¿ok? Entonces, cuando estamos ante un proceso inflamatorio agudo, ¿cómo van a estar los niveles de proteína C reactiva? Mucho más altos. Entonces, acuérdense cuándo y hay que medirlos. Dale. Ahora, vamos a continuar hablando sobre lo que son los medidores celulares. Y pues bueno, vamos a empezar con los leucocitos polimorfonucleares, que son los granulocitos. Entonces, estos conforman lo que es el 60 al 70% de la población de los glóbulos blancos y están formados en lo que es en la médula ósea. Y estos pues tienen un papel importante en lo que es en la inflamación y en lo que es en la defensa del huésped. Y tienen una función de fagocitosis y de destrucción de los microorganismos. De los polimorfonucleares, los neutrófilos conforman el 90% de esta población. Entonces, tienen estos los neutrófilos gránulos azurófilos, que contienen lo que son hidroxilasas y mieloperoxidasas, que son enzimas que van a ayudar en el proceso de destrucción de los microorganismos. Y así también tienen lisozima y lactoferrina. ¿Sí? Y también en su superficie, el neutrófilo va a tener receptores para lo que son las proteínas del complemento, que es C3A, C3B, y así también una porción para lo que es el factor cristalizable de lo que es la inmunoglobulina G y la globulina M. Y así, en el primer acontecimiento de la inflamación, la adhesión de los neutrófilos a la endotelio vascular va a ser dado mediante la activación de las glicoproteínas presentes en la superficie. Y se conocen dos grupos, que son se conocen dos grupos de proteínas que le van a permitir este proceso de adhesión, que son las selectinas, que generan la adhesión primaria, que va a alentecer lo que es el tráfico celular, y las integrinas, que con esta adhesión le va a permitir hacer lo que es la extravasación del vaso hacia el tejido dañado. Sí, y entonces hay una proteína que es la ICAM, que le va a permitir el nexo de unión en lo que es la pared del endotelio. Y así, la presencia de las proteínas del complemento y de las inmunoglobulinas van a permitir que se genere la fagocitosis y va a provocar la destrucción por vías enzimáticas, vías proteolíticas a los microorganismos. Bueno, eso es por parte de los neutrófilos. Ahora, hablando de los eosinófilos, que son también parte de los granulocitos, conforman el 2 al 5% de la población total de estos leucocitos. Y estos van a participar principalmente en una función de fagocitosis, de destrucción celular, y van a participar contra parásitos, y también van a tener una acción, ¿cómo se llama? Cuando estén presentes los mastocitos y los linfocitos T. Y así también tenemos a otra población que conforman el 0.2%, que son los basófilos, que son leucocitos que son indistinguibles entre lo que es el mastocito y pues tienen también una función muy similar al mastocito. Por ejemplo, en una infección activa, muchachos, ya con esto, ya sabemos. Las primeras líneas celulares de que te producen un proceso inflamatorio, si nosotros estamos ante un paciente que llega con un proceso inflamatorio agudo infeccioso, por ejemplo, en la VH, si nosotros le tomamos una biometría hemática y hay leucocitosis, ¿cómo sospecharíamos o cómo harías el diagnóstico diferencial si es parásito, virus o bacteria? ¿Por quién? Por ejemplo, podrías tener en las infecciones bacterianas un aumento de ¿qué? De acuerdo a lo que vimos aquí. Neutrófilos. Puedes tener un aumento de neutrófilos y basófilos. ¿Ok? Tiene una función similar. Si fuese una infección viral, tendría leucocitosis. A veces no. Generalmente hay más un proceso de leucos bajos, pero tienes incremento ¿en quién? ¿Cómo se llaman esos linfocitos? Monocitos. No vas a tener incremento en los linfocitos totales. Perdón, linfocitos como tal. Vas a tener incremento en monocitos. Entonces vas a tener una monocitosis. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo aquí. Y si fueran parásitos, eosinófilos, ¿ok? Vas a tener un incremento de los leucos, pero con una eosinófila. Entonces, viendo la biometría hemática y viendo las diferenciales, por eso la importancia de saber leer los diferenciales, podemos inferir si el proceso inflamatorio agudo está relacionado con proceso bacteriano, viral o parasitario. ¿Ok? A final de cuentas. Dale. Y bueno, ahora hablando de los monocitos, que estos son también conocidos como los macrófagos, se originan en lo que es en la médula ósea, y estos siendo
el leucocito de mayor tamaño y tienen un núcleo excéntrico y de forma riñonada y constituyen al 1 al 6% de la población total de los leucos. Y estos van a pasar al tejido cuando se presentan las moléculas de adhesión y se genera el proceso de diapéresis. Entonces, cuando pasa el monocito al tejido, ya se denomina macrófago y ya no vuelve a la circulación. Y bueno, pues dependiendo del lugar en el que esté, es el nombre en el que se le ha dado. Digo, pues por múltiples científicos que le han dado su nombre, pero pues tienen la misma función. Que por ejemplo, en hígado, pues es la célula Kupffer, en el cerebro es la microglía, en pulmón son los macrófagos alveolares, en la articulación los sinoviales, en huesos el osteoclasto, el riñón es la célula mesangial, en tejido conectivo es el histiocito y en la dermis son las células de Langerhans. ¿Cuál fue el sinoviocito A o sinoviocito B? Sí, y bueno, pues no sé, como tal, no se conoce exactamente qué determina que un monocito esté en un tejido específico, pero sí, aunque pues se da una señalización predeterminada, abandonan lo que es la médula ósea y se ubican en otro tejido. Entonces, mientras que los monocitos estén circulantes, pueden unirse a moléculas de adhesión y pues pasan y migran al tejido que es señalado. Y entonces, estos también van a tener una función de secretar radicales libres y también de secretar citocinas y van a formar parte de lo que es la inmunidad específica, siendo presentadores de antígenos. Sí, y entonces también ellos tienen una capacidad de procoagulación, tienen una capacidad de producir protrombina, de producir factores 5, 7, 9 y 10 y contribuyen también al depósito de fibrina en las zonas de la inflamación. Y también segregan enzimas proteolíticas, degradan lo que es el cartílago y el hueso subchondral, por ejemplo. Y también ellos se van a encargar de metabolizar el ácido araquidónico, que si recuerdan, es la producción, o sea, si se agrega oxígeno al ácido araquidónico, forman los leucotrienos y las prostaglandinas. Y también van a producir lo que es óxido nítrico. Y estos también, o sea, bueno, las principales citocinas que van a producir es la interleucina 1, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, el interferón alfa y lo que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Bueno, ahora, eso fue de la serie blanca. Hablando de las plaquetas, tienen un importante papel en la coagulación y en la cicatrización de las heridas, como bien sabemos. Pero estos van a presentar dos tipos de gránulos, gránulos alfa y gránulos densos, que los primeros, los gránulos alfa, van a tener el factor plaquetario 4, y este factor favorece la activación y a la adhesión de los leucocitos polimorfonucleares en el sitio de la inflamación. Y también en su superficie las plaquetas poseen integrinas que van a actuar en lo que es en la estirpe blanca, ¿sí? Y van a permitir que haya un reclutamiento para su posterior emigración. Las células endoteliales, bueno, pues van a tener una función básicamente en el proceso inflamatorio para ayudar a lo que es a la expresión de moléculas de adhesión específicas a la superficie del endotelio. También poseen una capacidad de angiogénesis para lo que es la reparación de las heridas y para el crecimiento, aunque esto puede llegarse a involucrar en un proceso patológico, como es el caso de lo que es el desarrollo de vascularización en tumores sólidos o bien lo que es la hiperplasia sinovial en lo que es en la artritis reumatoide. Mientras que ya hablando a lo que son los linfocitos T, bueno, regresando otra vez a la serie blanca, los linfocitos T CD4 van a producir citocinas con una estimulación antigénica y de estos linfocitos T, pues como sabemos, como estuvimos viendo, tienen subpoblaciones. El TH0, bueno, es el linfocito virgen, es el linfocito naive y pues aún no han tenido un contacto con lo que es con el antígeno. Y por ejemplo, ya el TH1 este linfocito T va a empezar a producir lo que es la interleucina 2 y el interferón gamma y lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. Y pues, estas citocinas, estas moléculas van a promover la respuesta inmunológica de tipo celular y de reacciones inflamatorias. El TH2 va a producir interleucina 4, 5, 10 y 13. Y pues bueno, promueve lo que es la inmunidad mediada por anticuerpos o de tipo humoral. El TH3 se mencionaba en el libro que sintetizan el factor de crecimiento transformante beta con actividad antiinflamatoria y profibrótica. El TH1 y TH2 van a regular lo que son actividades por medio de citocinas que inhiben a la proliferación de una u otra subpoblación. Y tenemos, por ejemplo, lo que es la población TH17 elimina microorganismos que no fueron que no fueron eliminados por parte del TH1 y TH2. Y se menciona que secreta lo que es la interleucina 17 y pues como tal, si sabemos, se ve involucrado en el proceso inflamatorio.
Muy bien. Recordemos, muchachos, que también no nada más hay células en médula ósea. En cada tejido hay linfocitos residentes que están como TH0. ¿De acuerdo? En el momento en que llega un estímulo, que eso ya es la inmunidad adaptativa, ¿cierto, Daniel? Viene la inmunidad adaptativa. La activación de TH0 a TH1 a TH2, ya nos dijo Carlos ahorita cuáles son las citocinas o cuáles son los mediadores de los cuales produce ellos, ya cuando están TH1 o TH2. Pero hacia atrás, ¿qué citocinas también son dirigidas y producidas sobre todo por la célula dendrítica, que es la que activa el linfocito T? ¿Ok? Acuérdense que es la dendrítica la que activa el linfocito T para que se transforme a TH1 o TH2 y tiene que ver con diversas citocinas. El interferón gamma generalmente tiene más que ver a la conversión a TH2 y el factor de necrosis tumoral generalmente tiene más a la conversión de TH1. Hay una tablita, ahí lo ven en el Martínez, en el Píndaro Martínez, que dice, estas citocinas te activan a TH1 y estas a TH2, y ya cuando estás TH1, estas son las citocinas que produce. ¿Ok? Y la IL-17 es una vía de rescate. Así se pensaba inicialmente. No, todo ocurre al mismo tiempo. ¿Ok? Y es una de las nuevas vías en las cuales nosotros hemos encontrado gran utilidad, porque no nos explicábamos, sobre todo en algunos sitios donde aparentemente no llegaba o no tenías cómo expresarse el proceso inflamatorio y se iniciaba ahí localmente, sin ser desencadenado por ningún estímulo. Cuando veamos espondilitis anquilosante se van a acordar de esto, porque tenemos células que son formadoras o que secretan allí mismo interleucina 17 por las células macrófagos residentes. Y puedes iniciar ahí el proceso inflamatorio sin que tenga ningún factor o estímulo aparentemente a distancia o que haya llegado allí a desencadenar. ¿Ok? Eso acuérdense. Muy bien. Bueno, ya pasando con la reparación del tejido, principalmente hay que saber que para esta situación, o para esta situación, van a predominar dos tipos de células, que van a ser las células vasculares endoteliales y los fibroblastos. Esta se puede dividir como que en partes, para hacerlo rápido, que en esta vamos a tener que hacer la regeneración por proliferación de células residuales, que prácticamente son todas las células que van a quedar después de la lesión, es decir, las que hayan sobrevivido a la lesión como tal. Y pues una maduración de células madre. Aquí hay algo que agregar. ¿Por qué? Porque dependiendo de tejidos es si se hace la reparación como tal o qué tan limitada está. Y eso depende mucho del tejido. Por ejemplo, en los tejidos lábiles, si las células madres digamos, las cuidan y la agresión no las daña como tal, pues estas células madres van a poder proliferar y van a poder, pues, como tal, reparar y dar más células que puedan ocupar los espacios que ya habían sido dañados. Otra sería en los tejidos estables, que serían, por ejemplo, en hígado y pues músculo y entre más lugares, bueno, más tejidos, que estos en sí estarán, digamos, en stop para que, bueno, estarán en stop. Mientras hay una agresión, lo que va a pasar es que estas van a empezar a proliferar y dependiendo del tejido, por ejemplo, el hígado, ese tiene como, digamos, un límite mucho más amplio que otros ciertos tejidos que tienen un límite más pequeño. Y pues en el tercero, que sea en tejidos permanentes, que serán, como ya conocemos, las neuronas o prácticamente el corazón, que serán los que más se conocen, estos pues van a tener un daño, pero prácticamente esos van a empezar a ocuparse con depósito de conjuntivo para formar una cicatriz. Es decir, como estos no pueden proliferar las células tan rápido o no alcanzan a llenarlo, estos empiezan a ocupar los espacios ¿en qué? Con fibrina. ¿Y quién lo va a hacer? Pues los fibroblastos. Así que también algo que agregar es que pues el corazón y las neuronas, bueno, a lo que leí, sí pueden repararse, pero demasiado lento, así que
pues sería inútil que el cuerpo pensara que solo con eso pues estaría bien para repararse. Por eso en esas situaciones se va más por la fibrina. Bueno, sí. Aquí tenemos una imagen de un epitelio. En este epitelio, pues si hay un daño tisular, ya sea por alguna radiación, algún agente mecánico, etcétera, vamos a tener que ver si está limitada o si está, pues está más grave. Si está limitada como tal, sabemos que en el epitelio, pues prácticamente esa rápido se va a poder proliferar y va a regenerarse rápido. En la otra, en la que es grave, va a empezar a actuar demasiado, bueno, va a empezar a actuar la inflamación. Como dijo mi compañero Mijares, hay ciertas células que ayudan a quitar o digámosle comer para que esas no estén en el dicho lugar y sigan haciendo dicho daño. Por ejemplo, el macrófago que estaba hablando ahorita Mijares, nos estaba mencionando que esta puede agarrar interleucinas y estas interleucinas no es que, bueno, esas interleucinas lo que van a hacer es que mientras estén ahí van a seguir haciendo quimiotaxis, pero si las quitan, pues simplemente esa inflamación va a ir bajando de células y citocinas. Así que, como les había comentado, para que empiece una reparación como tal, principalmente tiene que detenerse la inflamación. Así que estos linfocitos y otras células otras células linfoides van a empezar a acabar con el agente externo y también a acabar con la inflamación como tal. Acuérdense, para fines prácticos te voy a ayudar un poquito. Sí. Cuando empiezas un proceso de inflamación, a final de cuentas tienes que dar un proceso de regulación o de autorregulación y terminación del proceso. Al mismo tiempo que estás sintetizando o que está activo el macrófago y que ya activó al linfocito T o B, el B para formar autoanticuerpos y el T para diferenciarse a TH1, TH2 o TH17, al mismo tiempo que empiezas a sintetizar citocinas regulatorias o autorregulatorias y de reparación. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para autolimitar y empezar un proceso de reparación. ¿Qué pasa? Al momento que estás, de todos modos, tú estás produciendo un proceso inflamatorio. ¿Y qué estás haciendo? Sintetizas o produces IL-10, que es la que frena, y L13, que es la que va a favorecer la reparación, factor transformante beta, ¿de acuerdo? Y MMP, las proteínas de matriz. No me acuerdo exactamente cuáles son. Pero al final de cuentas, estos tienes que sintetizarlos al mismo tiempo de que tienes el proceso inflamatorio agudo. ¿Para qué? Es un mecanismo de autorregulación. ¿Sí? Véanlo de esa manera. Si no tienes este proceso de autorregulación o si se te escapa este proceso y tienes una hiperestimulación, ¿qué va a hacer? O te vas al lado de inflamación crónica o una reparación excesiva, como lo vemos, por ejemplo, hay unas enfermedades en las cuales tienes una reparación o una activación excesiva de fibroblastos y actúa como una sobreposición, bueno, un aumento de depósito de fibroblastos, como el escleroderma, a final de cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los procesos de reparación son benéficos, como ya tú lo dijiste. Tenemos células especiales en ciertos órganos y sistemas que ya son los que nacemos. Nacemos con un número determinado de nefronas. Sí, ya no hay más. Ya el número de nefronas son determinados en el nacimiento. ¿O crecen más? No, ya no hay. Células neuronales también se vuelven a formar. No. Hígado es el más noble. Ese sí, se dejas un pedacito y puedes tener una capacidad de regeneración. ¿Ok? Hay órganos en los cuales nosotros nacemos con una cantidad específica de células o de unidades, a final de cuentas. Por eso no tienen reparación. Por eso una vez que tienes proceso inflamatorio en el riñón, pues tu función va disminuyendo. Pulmón, tampoco. Ahí no. Es compensatorio.
a final de cuentas. ¿Hay formación de más células pulmonares? ¿Alvéolos? No, ya no. ¿O sí? ¿Músculo? Sí. ¿Piel? Sí. ¿Hígado? Sí. ¿Intestino? Sí, porque son células de recambio rápido, pero hay órganos en los cuales no. ¿Ok? Ese es el principio de esto. De que si tú tienes una lesión en un órgano específico en el cual no tienes cómo aumentar ese número de células, se pierde. ¿Qué pasa en una glomerulonefritis? Te daña. ¿Vas a tener fibrosis? Sí. Podemos tener biopsia y luego vienen las medialunas fibrosas. ¿Se van a reparar? No. Vas a trabajar con las que te quedaron. Pulmón es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigue. Bueno, como tal, igual que dijo la doctora, pues también va a haber ciertas células como por ejemplo macrófagos que también van a estar regulando pues el proceso de fibrosis que se va a estar haciendo. Si este pues no regula adecuadamente, pues va a haber demás, y si no lo hace bien, pues va a quedar, puede hacerse hasta una ulceración. Bueno, ya vamos con dolor. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Todo es una serie de secuencias. A final de cuentas, es una autorregulación. Cuando falla, entonces es que decimos que vienen los problemas de autoinmunidad. Ya lo vimos. ¿Ok? Relacionado con mutaciones. ¿Qué también dijimos aparte, Daniel? Epigenética. ¿De acuerdo? Variabilidad genética también, polimorfismos genéticos, alelos heredados, polimorfismo de los alelos. Entonces, todo eso es lo que te viene a dar o a inferencia en cuanto a un problema en la inmunidad adaptativa. ¿De acuerdo? Necesitas siempre tener, digamos, si está muy relacionado tu inmunidad adaptativa con tu genética. ¿Es heredado? Sí. Pero no aplicado. O sea, por ejemplo, es muy diferente cuando hablamos de enfermedades heredadas, ¿de acuerdo? O hereditarias, que es que se van a expresar sine qua non, o sea, sí, como por ejemplo hemofilia. Pero estos también heredan los alelos, pero no sabes si se van a expresar o no. Sí, tiene factor hereditario, pero no sabes si se van a expresar o no. Esa es la diferencia. Por eso les van a preguntar a los pacientes, bueno, si yo tengo artritis reumatoide, ¿mis hijos tienen la posibilidad de tener artritis reumatoide? Sí, tienen 2 o 3 veces que los que tienen no tienen un familiar con esta enfermedad. Pero necesariamente va a ser heredado como un factor específico. No, porque no sabes si ese alelo se va a expresar. ¿Ya entendieron la diferencia? Muy bien. Tenemos 3 minutos. Definición de dolor, nada más. Bueno, esa es una respuesta multifuncional, multidinámica del cuerpo humano que involucra aparatos y sistemas generando una reacción neuropsicoinmunoendocrina como mecanismo de defensa. Bien, tenemos... Definición. Esa fue. Ah, ok. Sí. Es una experiencia sensorial y emocional. ¿Ok? Esa es la definición, a final de cuentas. ¿Ok? ¿Tenemos memoria para el dolor? Acuérdate cómo te dolió la vacuna. Pues sí sabes que te dolió, pero ahorita tráelo a la memoria. ¿No? ¿Sí? No. No hay memoria exacta. ¿De acuerdo? Sin embargo, es un mecanismo de defensa. Y obviamente tenemos nosotros receptores, como lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? ¿Vale? Ya mañana terminamos dolor. ¿Cuántas diapos traes? Son como... ¿cuántos son? ¿Como unas? 15, 20. 15, 20. Sí. Y después de dolor, ¿quién sigue? AINES, ¿verdad? AINES y glucocorticoides. Muy bien. Yo creo que sí terminamos mañana. Sí. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno. Bueno, chavos, ya fue todo.